Reanudamos después de este pequeñito break. Vamos con este último tema sobre la relación del psicoterapeuta con el paciente y su familia. Pero fíjense, antes de entrar de lleno cómo debe de ser esta relación con el paciente y también con la familia, vamos a hablar de las características que debe de tener un psicoterapeuta infantil juvenil y un psicoterapeuta para adultos. Fíjense bien, los psicoterapeutas debemos de tener ciertas competencias para poder trabajar precisamente con el paciente. Vamos a ir hablando de diferentes competencias de la descripción y vamos a dar ejemplos de ello. Tipos de competencias. Debemos de tener competencias personales, profesionales, éticas, comunicativas, relacionales, de intervención clínica y también psicoeducativas. ¿Ok? En las personales, pues bueno, van a ser estos rasgos y cualidades que faciliten el trabajo con los niños. Imagínense ser psicoterapeuta infantil y juvenil y que un niño no se te quiera acercar y te tenga miedo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener estas cualidades para que faciliten el trabajo. ¿Cuáles serán? Como empatía, sensibilidad, paciencia, ¿eh? Eso es clave, paciencia, creatividad y flexibilidad, capacidad lúdica para poder jugar con el peque, la observación, ella tiene que ser muy fina, tenemos que observar hasta los mínimos detalles. Y la tolerancia a la frustración. Luego de repente ya tenemos planeada cierta actividad y pues no sale como queremos, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo estamos expuestos a lo que el nene o el adolescente quiera trabajar en ese momento. ¿Ok? Profesionales, tener conocimientos y habilidades clínicas específicas precisamente para la práctica de la terapia. ¿Cómo qué? Pues conocimiento del desarrollo infantil, todo lo que estamos viendo, ¿sí? Manejo de terapia de juego, dominio de técnicas cognitivo-conductuales infantiles, aplicación de pruebas psicológicas y también neuropsicológicas, por ejemplo, trabajo interdisciplinario, diseño de planes de intervención. Permítanme tantito. Listo, perdón. Ok. Después también tenemos las competencias éticas. Estos van a ser los principios que van a regular nuestro actuar con los menores. ¿Ok? Fíjense, para cuando se trabaja con niños, así como con el adulto, se tiene que hacer firmar un consentimiento informado y explicarle de qué se va, sobre lo que es la psicoterapia, también con los niños. ¿Sí? Tienen que dar su consentimiento de que van a estar en un lugar seguro, de que van a jugar con el terapeuta y también aquí tiene que firmar el papá, ¿ok? Entonces, tiene que haber esta confidencialidad precisamente adaptada a los niños, establecimiento de límites. ¿Por qué? Por ejemplo, en la terapia de juego, pues hay mucho material y los niños quieren agarrar de todo, ¿no? A ver, espérate, hay límites. Solamente podemos agarrar tales juguetes en este día, ¿no? O tales áreas, etcétera. Algo bien importante, la neutralidad en conflictos familiares, ¿ok? Luego el nene te dice, no es que mi papá me pegó, ¿no? Mi hermano me trata mal. Y no sé, y tú sales de la terapia con el peque y ya estás viendo feo al hermano, ¿no? Ay, le pegó al niño, que no sé. No, tenemos que ser bien neutros, ¿ok? Respeto a la autonomía del menor, la práctica basada en la evidencia y lo que les mencionaba, el consentimiento informado tanto para padres como para el menor con el que estamos trabajando. La competencia comunicativa, esta habilidad para interactuar tanto con el pequeño, el adolescente, como con los padres, con la familia. Un lenguaje claro adaptado a la edad. Sí, no me voy a comunicar de la misma manera con un nene de 5 años a un adolescente o con los propios papás. ¿Ok? Esto es bien importante. La creación de un ambiente seguro y de confianza. Si el paciente o los papás no se sienten en confianza cuando están hablando contigo, cuando te están exponiendo situaciones muy sensibles de su familia, pues no van a regresar, ¿ok? La validación emocional, eso es muy importante en el trabajo con los niños. La escucha activa, la comunicación positiva con padres y cuidadores. Fíjense que hace un año trabajé con un adolescente de 13 años que él pidió ir a terapia
Y algo muy curioso en la primera sesión, se me queda viendo y se sonríe, pero una sonrisa así como que, ajá. Le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué tú no agarras el celular? Le digo, ¿cómo? Dice, sí, es que mi otro terapeuta, mientras yo le hablaba, todo el tiempo estaba con el celular. Fíjense, ¿no? Y yo lo veía como algo natural. Le digo, no, es que el celular ahí está, sí, está a un lado de la mesa por cualquier llamada de emergencia, ¿sí? Le digo, pero no tengo por qué revisar el celular porque estoy en un tiempo muy importante contigo. Entonces la sonrisita cambió y me dice, ¿en serio soy importante? Digo, sí, sí eres importante, ¿ok? Entonces, a veces una pésima situación ética de algunos profesionistas que mientras están con un paciente y minimizan, fíjense, minimizan cuando se trata de un paciente niño o adolescente. Y están en el teléfono, ¿eh? Literal, están en el teléfono. Entonces, sí hay que ser muy éticos en ese aspecto, ¿ok? Y pues darle respeto a nuestro paciente, aunque sea un niño o un adolescente. Tenemos que tener también la competencia relacional. Estas competencias para poder construir este vínculo terapeuta-paciente saludable, ¿ok? Pero también con límites, ¿sale? Entonces, si el niño se te puede acercar, ¿ok? Si te puede dar un abrazo, pero tampoco que esté todo el tiempo contigo aquí encima, ¿no? Que lo estés hasta cargando, eso sí, no, ¿ok? Entonces, se tiene que dar este establecimiento de esta alianza terapéutica infantil, ¿no? Este vínculo, la sensibilidad al mundo interno del niño, el manejo de transferencias y contratransferencias y la relación colaborativa con la familia. Esto es muy importante, por ejemplo, para los que somos papás. De repente llegas a hacer clic con algo que te detona, no el aspecto terapéutico, el aspecto, por ejemplo, en mi caso de mamá, ¿no? Entonces sí tengo que estar bien atenta para que no haya precisamente esta situación, o si la detecto, pues bueno, yo misma irla regulando. Luego viene esta situación de intervención clínica, la capacidad precisamente para aplicar diferentes técnicas terapéuticas efectivas. No todas las técnicas quedan para todos los niños, ¿ok? No, por ejemplo, el arenero le queda a todos los niños. Habrá niños que les quede la narrativa, habrá niños que les quede el juego compartido, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que ir checando al niño e e ir trabajando con él para ir buscando sus intereses y así proponer la terapia más efectiva, ¿ok? Aquí, pues bueno, vamos a ver el diseño de sesiones basadas en el juego y eso también se tiene que explicar a los papás. Me tocó el caso de una pequeñita que siempre la llevaba la mamá. El día que la llevó el papá, porque la mamá no pudo ir, entonces la nena le dice el papá, ¿qué tal te fue? Y la nena, ay, jugamos a esto, jugamos a esto. Entonces el papá volteó a verme, pero hablándole a la niña, ¿no? Y me dice, o sea, solo vienes a jugar, ¿no? Con esa cara de decepción, así de, o sea, solo vienes a jugar. Ok, y veo al papá y la nena, sí, la nena sigue hablando, ¿no? Que no se dio cuenta de del papá. Entonces saca a la nena al jardín y sí se me quedó viendo muy raro, ¿no? Entonces le dije, su esposa no le ha dicho cómo se maneja la terapia en los niños. Me dice, no, dice, yo pensé que venía a explicarle, así, explicarle lo que le pasa en la escuela. Le digo, es que la terapia con niños no es lo mismo que con los adultos. No la puedo sentar en un diván. A ver, dime qué te pasó en la escuela, qué sentimientos, qué emociones tuviste, ¿no? Le digo, no. El juego es la palabra para su hija, ¿no? Se tiene que ir interpretando todo lo que me dice a través del juego, del dibujo, y sí, muchas veces a través de la narrativa. Entonces ya el papá se me queda viendo. Le digo, ¿se imagina yo sentada y la niña así? A ver, terapeuta, me pasó esto en la escuela. Y así le dice al papá. Dice, no, pues está complicado, ¿verdad? Le digo. Entonces, sí tenemos que establecer muy bien esto y pedirle a los papás que haya comunicación entre ellos, porque en este caso, pues no hubo comunicación con los papás, más bien entre papás, ¿ok? Y por último, competencias psicoeducativas.
esta habilidad para poder orientar a la familia y también al entorno escolar. Muchas veces nos toca trabajar también con la maestra, ¿sí? Con la comunidad escolar, por ejemplo, en situaciones de bullying, vamos a dar pláticas, tanto no solamente a la maestra ni a la directora, sino muchas veces por petición de la misma directora me han pedido pláticas en las escuelas dirigidas a los niños o dirigidas a los padres de familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en esto, en estos casos? Bueno, se tiene que explicar el proceso de desarrollo y de la conducta, enseñar estrategias de crianza positivas, la orientación a los maestros, como les mencionaba, el seguimiento de avances y retroalimentación. Ahora, eso es respecto a las competencias del psicoterapeuta infantil y juvenil. ¿Cómo debe de ser las competencias del psicoterapeuta para adultos? No difiere mucho, ¿sí? Entonces vamos a analizarlas. Las personales, estos rasgos individuales que favorecen el vínculo terapéutico con adultos, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hablar al adulto que está en terapia? ¿Sí? Tiene que haber empatía, asertividad, ojo, regulación emocional personal, ¿ok? Si viene de malas el paciente, yo no puedo responderle groseramente, por ejemplo. Ah, es que viene de malas. Sí, pues viene de malas, pero pues para eso va la terapia, ¿ok? Tú no puedes contestarle de mala gana o de mala forma. Tienes que manejar muy bien tus emociones. Un pensamiento crítico, lógicamente también la capacidad de escucha y el respeto y tolerancia a la diversidad. Y aquí, fíjense, voy a hacer una pauta muy importante. Con toda esta situación de la diversidad y muchas situaciones de género, etcétera, etcétera, hay terapeutas y está bien. Hay terapeutas que dicen, yo no trabajo, por ejemplo, con gays, ¿no? Yo no trabajo con gays. Entonces, cuando va a pedirle la terapia a ojo de buen cubero o hasta les preguntan y dice, perdóname, yo no te puedo trabajar contigo, te canalizo con otro terapeuta. Es válido, ¿sí? Lo que no es válido es que, no sé, si trabajes con la persona y que tú no vayas con esas ideas y, y pues no seas ético en el trato porque tú no toleras a las personas que se encuentran en ese género, ¿ok? Entonces, en esta situación de respeto y tolerancia a la diversidad, sí es bueno, en dado caso, que tú digas, con estas personas no trabajo, si es que tú no logras manejar esta situación, ¿ok? Es mejor eso a que ya en el trabajo terapéutico, pues tú agredas a la persona, al paciente, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos con el tipo de competencia profesional, los conocimientos y habilidades clínicas necesarias para la práctica con adultos, como son el dominio de teorías psicoterapéuticas, ¿no? El psicoanálisis, el humanismo, el conductismo, el cognitivismo, la evaluación diagnóstica, la historia clínica profesional, igual el poder diseñar planes de tratamiento, manejo de técnicas basadas en evidencia y tener toda la documentación clínica adecuada. Fíjense, nosotros como psicoterapeutas, tanto como para niños y adolescentes y adultos, tenemos lineamientos de ética y moral y también jurídicos, ¿sí? Entonces, por eso es importante las cartas de consentimiento, el consentimiento informado, ¿ok? Que tengas el expediente de tus pacientes, ¿sale? Que si te sientes agredido en algún momento por el padre de un menor o por el mismo adulto en terapia, tú puedas decir, hasta aquí llegamos, ¿no? En el contrato dice que si usted me agrede, se da por finiquitado esta situación de, de trabajo con su hijo o con usted, ¿sale? Entonces sí tenemos que manejar muchas situaciones de ética y situaciones legales. Mm, Viene la cuestión ética, que precisamente estamos hablando ya de eso, los principios que regulan el ejercicio, la confidencialidad estricta, los límites profesionales claros, el consentimiento informado, el no juicio y neutralidad.
Porque hay veces que no con la narrativa le dices al paciente, ay, qué mal está usted, no, sino empiezas a gesticular, a hacerle caras y pues el paciente no se va a sentir cómodo. Respeto a la autonomía del paciente y a la práctica sustentada en códigos éticos. Tenemos que saber de leyes, ¿ok? Y esta situación de confidencialidad estricta también se refiere, por ejemplo, me ha tocado, digo yo que trabajo en universidades, una vez me tocó un terapeuta que trabajaba dentro de, bueno, para una escuela, y de repente llega un chico y ya sabía que fulanito tiene esto y yo, ¿cómo? ¿Y cómo sabes? Ah, su terapeuta me dijo, ¿no? Entonces, así trabajes dentro de una escuela para una escuela, tú no tienes que estarle informando a otro paciente tuyo de esa misma escuela, en este caso, que tienen los demás pacientes, ¿no? Eso no es nada ético, ¿ok? Viene también las competencias comunicativas, que aquí igual van a ser las habilidades necesarias para interactuar de manera efectiva con el adulto, un lenguaje claro y profesional, ¿sí? Una retroalimentación, porque de repente no entienden. Sale, por ejemplo, tienes ansiedad fisiológica, ¿eh? A ver, te explico. Mira, la ansiedad fisiológica es este y este y este, ¿ok? Los manejos de silencios y resistencia del paciente, las habilidades para confrontar de manera respetuosa, la comunicación verbal y no verbal precisa. La competencia de relaciones, pues esta habilidad para construir y sostener una alianza terapéutica sólida, ¿sí? Igual la creación de un vínculo seguro, que el paciente se sienta seguro estando en consulta. Igual el manejo de transferencia y contratransferencia, la empatía no invasiva. Me han llegado, por ejemplo, chicas de universidad que me dicen, oiga, ¿y usted a sus pacientes le pide sus teléfonos? Y pues esta vez que me preguntaron, le digo, no, pues es que tengo los teléfonos de los papás, ¿no? De mis pacientitos adolescentes, pues con autorización de papá, mamá, ya saben lo que nos escribimos. Le digo, es que mi terapeuta hasta me manda mensajes y hasta me dijo si podemos salir a comer, salir. Pues no, esto no se debe de hacer. No es ético y ya no ya estás rebasando esta situación empática, ¿no? Al querer ya tener una relación más de terapia con tu paciente, ¿ok? Tenemos o deben de tener los psicoterapeutas para adultos esta contención emocional y acompañar en procesos de crisis. Y en la competencia de intervención clínica, pues bueno, tener competencias para aplicar diferentes técnicas y estrategias terapéuticas. Igual, conocer sobre terapias cognitivo-conductuales, técnica de regulación emocional, técnica de terapia centrada en la persona, en el trauma, etcétera, etcétera. De hecho, hay varias líneas de trabajo y eso yo se los explico mucho a mis alumnos. ¿Cómo saber si me queda tal o tal especialidad o rama de mi terapeuta? Porque muchas veces decimos, oye, ya voy a terapia, pero no me sirve, ¿no? No me queda, no me gusta. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros somos más como para una terapia, no sé, cognitivo-conductual y estamos con un psicoanalista, ¿no? O estamos con un humanista y somos más para un cognitivo-conductual, ¿sale? Pues eso, experimentar. Podemos experimentar con un terapeuta humanista, podemos experimentar con un cognitivo-conductual o con un psicoanalista y muchas veces quien te refiere ve las características que tienes y dices, yo creo que te quedaría tal tipo de terapia, ¿no? Y te canaliza, ¿ok? Entonces, sí es muy importante poder identificar el perfil del terapeuta para poder trabajarlo, ¿ok? En este caso, para los adultos. Hay personas que les gusta más esta situación de terapia cognitivo-conductual, ¿no? O hay otros que les gusta más el humanista, cómo la trata un terapeuta humanista. Todos manejan toda esta situación de competencias, pero en la intervención clínica, pues las estrategias que manejen, pues van a ser diferentes de acuerdo al corte terapéutico, ¿sí? Dudas, comentarios sobre las competencias de un psicoterapeuta, tanto infantil, juvenil como para adultos. Estamos bien. Ok.
Sí, de Muy hecho, bien. pero Ajá. todo esto que usted menciona, yo, bueno, trabajo con coaching y bueno, ahora muchas más otras estrategias y herramientas. Y cuando se presenta el cliente, lo que haces tú es presentarle este acuerdo en donde dice, bueno, ¿estás de acuerdo que tal, ahí está, déjame, perdón, que tal, vamos a hacer, no puedo hacer, si puedes hacer, yo no puedo hacer, firma de que estás acordando de que esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Que de una u otra manera es la oportunidad de hacerlo consciente de sus responsabilidades, como de también él sepa cuáles son nuestras limitantes como acompañantes en este proceso. Sí, sí, por eso también se firma en esta situación de los consentimientos, ¿ok? Porque en el consentimiento, en este contrato, viene lo que no deben hacer, ¿no? Eh, Respecto a la terapia. Por ejemplo, en la de los niños, viene que debe de tratar el material eh, y que debe de dejar acomodado el material bien, ¿no? Que no debe de aventar el material en clase, en sesión, mejor dicho, si es que no está dentro de una actividad, ¿sí? Que debe de respetar al terapeuta, situaciones así. Igual para los papás, ¿no? Debe de tratar con respeto al terapeuta, en dado que usted no esté de acuerdo con alguna estrategia, con alguna situación, comentarlo directamente en la situación donde se esté presentando, ¿sale? Entonces, sí, todo tiene que estar bien, bien clarito, Sí, y tanto creo para que el paciente como en la familia. se da como en cualquiera, en cualquier rama que trate de uno a uno por la intimidad, ¿no? Por el proceso en donde vas a estar con uno a uno y que, bueno, esto sea algo que también lo haga sentir seguro, ¿no? Tanto a la familia como al tratante. Sí, 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 sí. De hecho, por ejemplo, toda el área de la salud, pues te hacen firmar algo así, ¿no? Por ejemplo, digo, la dentista con la que voy, recién que entré con ella me hizo firmar, ¿no? Un consentimiento informado respecto a la anestesia, a los procedimientos, ¿no? A la higiene, al uso. Todos los del área de la salud deben de presentar una carta de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque está dentro del código de ética profesional, está regulado por la norma, ¿sale? Entonces, todos los que trabajamos en el área de salud deberíamos, ¿no? Tener ese tipo de contratos. Entonces, digo, hay varios que no los utilizan, ¿no? Porque hasta para recibir atención médica tienes que firmar, ¿no? Que te van a revisar, no sé, con un ginecólogo, así, cuestiones así, ¿no? Hasta con el pediatra. Entonces, en teoría, todos los que trabajamos en el área de la salud debemos de tener este tipo de contratos. Y los contratos, pues bueno, tú los vas realizando de acuerdo a tu experiencia, uno puede implementar. Hay situaciones, ¿no? ¿Ok? Dice, ¿qué tan recomendable o no es tratar a amigos o familiares? Cero, no se trata de amigos ni a familiares. Cero, cero. De hecho, por ejemplo, luego he tenido varios alumnos que me dicen, maestra, ¿me puede dar terapia, por favor? Que no sé qué. Les digo, una, ya sobrepasas mi límite de edad. Yo nada más hasta 17 años puedo atender. Cuestión ética, no te puedo atender. Dos, aunque tuvieras 17 años, eres mi alumno. No te puedo atender, ¿no? Si quieres, te canalizo, te busco una terapeuta, ¿no? Chalala, chala. Por ejemplo, mamás de compañeritos de mi hijo. Oye, Sara, ¿puedes atender a mi hijo? No, no lo puedo atender. ¿Por qué? Porque conozco a tu hijo, ¿no? Por esto, por lo otro. Entonces, discúlpame, te canalizo con alguien más, ¿ok? Si es de otro salón de la escuela, otro papá que se acerca a mí, oiga, yo sé que usted es terapeuta, puede ver, ah, sí, claro, ¿ok? Porque ni sé su dinámica, ¿no? No sé cómo es el nene, ahí sí, ¿sale? Entonces, no es ético trabajar ni con familia ni con conocidos cercanos. ¿Por qué? Porque pues precisamente por esta situación no hay una buena cuestión ética en el trato, ¿no?
o en el trato con los papás, en mi caso, ¿no? O luego ya se sienten con el derecho de otras cosas, ¿sí? Como que dicen, ay, es mi amigui, ¿no? Oye, ¿qué crees? No voy a llegar a la terapia. Ay, me fui a tal lado. Ay, después te veo, ¿no? No. Y otra cosa es bien importante, fíjense, no somos amigos de nuestros pacientes, ¿sí? Ni de parte de adultos y en mi caso, con los papás. Sí hay que poner un límite para no confundir. Por ejemplo, en mi caso, de repente, maestra, voy a tener fiesta, la voy a invitar y la voy a presentar y que esto, discúlpeme, no puedo asistir, ¿ok? Tiene que haber un límite, al fin y al cabo es un trabajo, un límite entre terapeuta y paciente y familia. Eso debe sí o sí manejarse, porque se puede malinterpretar, ¿ok? Entonces, sí uno debe de tener mucho cuidado en esta situación de vinculación, ¿sale? Y también uno puede decir, me tocó el caso de una compañera, psicoterapeuta infantil también, en donde papás divorciados, de repente el papá empezó a llevar al pequeñito a las sesiones con esta conocida, un día que le invita a salir. Oiga, doctora, le invito, que no sé qué, que no sé cuándo. Pues ella tuvo que finiquitar la relación terapéutica porque el papá era muy insistente, ¿no? Entonces finiquitó esa relación terapéutica y aunque había finiquitado esa relación terapéutica, el tipo la siguió hostigando de que, ay, pues usted ya no es la terapeuta de mi hijo, déjeme invitarla, que no sé qué. O sea, sí sufrió acoso por parte del papá del pequeño, ¿sí? Entonces, también en ese sentido, uno tiene que poner muy bien los límites para no confundir o malinterpretar diversas situaciones. Mm, mm, tantito. Ay, ok, pues seguimos. Ahora, ¿cómo debe de ser la relación del psicoterapeuta con el paciente? Lo puse así desglosado como un caminito. Entonces, uno, debe de haber esta confianza y alianza terapéutica, ¿sí? Si tú no le tienes confianza a tu terapeuta, no va a ser un buen trabajo, ¿ok? Y esta, pues, se va a construir desde la primera impresión, ¿sí? La primera vez que tú recibes a tu paciente. ¿Qué tan empático es? La comprensión, ¿sí? El respeto, esta colaboración activa entre el paciente y el terapeuta, que facilita la expresión emocional y la apertura a trabajar en el cambio. Por ejemplo, en mi caso que manejo o trabajo con peques, luego me dicen los papás, ¿no? Por ahí trabájele que es muy envidioso, ¿no? Y mientras que va viendo, vamos a trabajar lo que tengamos que trabajar. Si sale el tema, pues lo abordaremos. Pero entonces luego los papás no te entienden esta situación. Quieren que cuando tú le dices, trabájele esto porque es muy envidioso, ese día que va a terapia, a ver, vamos a trabajar, ¿no? La envidia, ¿sale? O sea, sí podemos proponer, sí, sí se puede proponer, pero al fin y al cabo el que lleva la guía y que dice qué vamos a trabajar es el niño, el adolescente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento el pequeño o el adolescente tiene algo que quiere trabajar, ¿sí? A lo mejor no quiere trabajar que es muy envidioso, quiere trabajar que le hacen bullying en la escuela. Para mí es más importante trabajar los intereses de mi paciente. Ya después abordaremos o propondremos que él es muy envidioso, pero primero lo que el paciente requiere. Otro aspecto es la confidencialidad. Todo lo que el paciente comparte debe de ser protegido. Solo puede romperse en caso de riesgo para sí mismo
para otros. Y por eso debemos explicar los límites desde la primera sesión, ¿sale? Por ejemplo, si yo estoy viendo mediante el juego o la narrativa y el niño me dice, este, que fue abusado sexualmente por el tío, no sé, ¿no? Se me ocurre, pues no puedo hacer como si no me hubiera dicho nada. Ah, ok. Bueno, ahora vamos a otra cosa, ¿no? Ya se abrió, ya me lo comentó. Tengo que actuar, ¿sale? Es cuando yo les mencionaba que entonces estamos obligados a llamar a DIF, tener los contactos, para que, una, si no se puede en esta primera sesión en la que me lo está contando, ¿sí? En la siguiente sesión, poder abordar, este, y ser muy cautelosos, porque muchas veces si tú en esa primera sesión, y a lo mejor ya te lo dijo ya que se estaba retirando de la terapia, ¿sí? Ya que estamos terminando, y tú vas y abres esta puerta de comentarle al papá a la mamá, oiga, me dicen que su tío lo violó, hay muchos que ya no regresan, ¿eh? Ya no regresan. Entonces, tienes que manejarlo muy bien para que a lo mejor, ¿qué tal si fue porque, no sé, le tiene eh, coraje al tío por algo que pasó? Entonces, tenemos que escarbar más para verificar si realmente hubo un abuso, ¿ok? O si nada más es un desquite del chico o de la chica, ¿sale? Entonces, sí tenemos que escarbarle más en otra sesión y si vuelve a salir en la narrativa o en el juego, ahí sí ya empezamos con la intervención por parte de, por ejemplo, DIF, ¿ok? La neutralidad y el no juicio. Aquí el terapeuta debe evitar críticas, favoritismos o influencias personales. Permite al paciente sentirse aceptado incondicionalmente. Y fíjense que por eso es muy importante que cuando se trabaja terapia, sí vayan con personas que están capacitadas para dar terapia, ¿ok? Una alumna, digo, como me dedico a la docencia universitaria, luego varios alumnos míos que van a terapia, me dice, oiga, ¿usted le dice qué hacer a sus pacientitos? Yo no. Y dice, es que mi terapeuta me dijo, ay, te pasa por tonta. Y yo así de, perdón, no te puede decir eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi punto de vista es muy diferente a tu punto de vista. Mi vida buena es muy diferente a tu vida buena, ¿ok? Tú tienes que llegar, por ejemplo, en la terapia humanista, tú tienes que llegar a identificar qué quieres, qué no quieres, a ir identificando qué vas a hacer para ello. Pero creo que ni en el cognitivo conductual te dicen eres una tonta, ¿sale? Entonces, hay terapeutas que no son éticos ni profesionales en ese sentido y emiten juicios, ¿ok? Otro aspecto es el establecimiento de límites. El rol profesional, claro, horarios, honorarios, ¿sí? El contacto fuera de la sesión, hay veces, ¿no? Que hasta, no sé, medianoche te están escribiendo, ¿ok? O te están llamando y quieren que les contestes, o a cualquier hora, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que establecer muy bien esos límites. Por ejemplo, a mí me pasa seguido, ¿no? Que de repente voy manejando o estoy dando clase o estoy en una terapia, suena el teléfono, pero tengo un vibrador, veo, hay veces que ni conozco el número, ¿no? Ah, ok, que me escribirán un WhatsApp, ¿no? Si es urgente. Y ya termino de lo que esté haciendo, de dar clase, de dar terapia, de lo que sea, tomo el celular y una vez me puso un señor, soy fulanito de tal, me recomienda tal, tengo una hija tal, chalala, ¿no? Como a los 2 minutos así por el horario del chat, ¿no? Espero que pueda atender mi llamada, luego otros 2, 3 minutos. Espero que aunque esté una persona muy ocupada responda a mi mensaje, ¿no? 2, 3 minutos. Por favor, le pido que atienda mi llamada. O sea, bien insistente el señor, bien insistente. Entonces, pues ya le escribí, este, a Unarismo. Hola, buenas tardes.
una disculpa, cuando usted me marcó, estaba yo en terapia, pero dígame que presenta a su hija, en que le puedo apoyar. Ahorita entro a clase, ¿no? Chalala. Escríbame usted y yo le respondo más tarde. Entonces me acuerdo que me escribió, bueno, yo salí hasta las 7 de la noche de clases, luego le escribí y yo tenía una infinidad me dijeron que usted era muy responsable, me dijeron que usted no sé qué, porque no le contesté luego, ¿no? Digo, ya le había indicado que entraba a otras actividades. Entonces, hay que establecer bien los límites. Entonces, yo le escribí, ¿gusta que le llame en este momento? Ya me desocupé. Sí, sí, le marqué y nada, y nada, y nada. Bueno, venía manejando hacia mi casa y también le iba marcando y nada, y nada, y nada. Yo hasta dije, bueno, no, que mucha importancia, mucha apuración, ¿no? Entonces, a las 10 de la noche suene y suene mi teléfono, suene y suene mi teléfono, ¿no? No le contesté. Hasta el otro día veo ya tenía igual un buen mensajes del señor. Entonces, ya le digo que puede hacerme la llamada y me dice, es que le estuve marcando y digo, discúlpeme, no soy terapeuta 100% todo el día, tengo mis horarios, le dije que le hablara, no me contestó, las 10 de la noche para pedir informes no es una hora adecuada. Si usted gusta que atienda a su hija, tenemos que checar tiempos, no puede llamarme tal noche y yo tengo varias ocupaciones, entonces usted decide. Ay, no, pues una disculpa, que no sé qué, que no sé cuándo, no, ya le bajo dos, tres rayitas. Entonces, sí es muy necesario el establecimiento de límites, ¿ok? En mi caso, muchas veces no es con los pequeñitos o ya con los pequeñitos es en la cuestión de terapia. Con los papás es esta situación de horarios, ¿sí? De llamadas, de que entiendan que tú también tienes vida propia, ¿sale? Entonces luego les cuesta mucho trabajo esta situación a los papás, ¿ok? Luego viene la comunicación clara, el lenguaje comprensible, ¿sí? La validación emocional y retroalimentación terapéutica, la asertividad para explicar precisamente los procesos, los objetivos y los avances, la ética y profesionalismo y las intervenciones basadas precisamente en la evidencia, el respeto a la autonomía del paciente y evitar la manipulación o dependencia emocional. Porque sí, hay pacientes, niños, adolescentes, adultos, que empiezan a querer como envolverte en esta situación y a manipularte. Entonces, uno tiene que estar bien atento para poder identificar todas estas situaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre la relación entre el psicoterapeuta con el paciente? Creo que fue clara para mí. Gracias. Ok, Todo claro, gracias. ok. Y pasamos a la relación del psicoterapeuta con la familia. Fíjense, el trabajo con la familia va a depender mucho de la edad del paciente, ¿sí? Entonces, cuando son, por ejemplo, pequeñitos los niños, los papás, en este caso, o la familia como tal, van a jugar un papel muy importante. Entonces, sí necesitamos una participación activa con ellos. Yo, por ejemplo, les dejo actividades para que trabajen en familia, ¿ok? Hay veces que trabajo solamente con papás, hay veces que trabajo, eh, mi atención es con el niño, ¿no? Pero muchas veces trabajo con el niño y los papás, o solamente le digo al papá, la próxima sesión si nada más necesito que venga usted, ¿sale? Para trabajar algunos detalles. Entonces, dependiendo la edad del paciente, va a ser la participación de la familia. En adolescentes ya empieza a verse un poquito más compleja la situación
¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre el qué sí va a ser confidencial y qué sí necesito decirle a la familia para que trabajemos en conjunto y explicarle eso al adolescente y que no se sienta traicionado, ¿ok? Entonces, para ello sí necesitas saber que es importante para ti, que tú lo haces por el bienestar de él o de ella, ¿ok? Y hablar muy bien con los papás, porque muchas veces, no sé, estás viendo que, un ejemplo, que el chico ya empieza a consumir sustancias, tienes que avisarle a los papás, ¿sí? Y cuando les avisas a los papás, en vez de que, a pesar de que tú ya habías hablado con ellos, lo tomen tranquilamente, ¿no? Se regulen, pues se volteen y le dan una cachetada o empiezan a gritarle al adolescente. Entonces, pues tú vas a quedar ante los ojos del adolescente como la malvada del cuento o el malvado del cuento, ¿ok? Entonces, sí tiene uno que hablar con papás también en estos casos y los adultos solo con consentimiento del paciente, ojo, ¿ok? Entonces, si el paciente nos permite hablar con la familia, o es más, hasta hay veces que ellos mismos te lo piden, ¿no? Se lo va a comentar a mi hermano, se lo va a comentar a mi papá, a mi mamá, ¿no? Dependiendo la edad o con quién viva. Solamente ahí es donde se va a incluir a la familia. La psicoeducación, se le tiene que explicar a la familia el motivo de consulta y el proceso, ¿sí? Eso va a ser bien, bien importante, trabajar esta situación psicoeducativa en la familia porque muchas veces se confunde o se le malinterpreta todas estas situaciones y del proceso terapéutico, o no le dan la importancia necesaria, ¿no? Entonces, no sé, que vaya el paciente cada 15 días y entonces te dicen, ahora va a faltar como, pues, ¿para qué va, no? Si nada más va a hablar con usted, ¿ok? Entonces, se le tiene que explicar toda esta situación a la familia, que no solamente es hablar por hablar, ¿no? Somos guías, somos orientadores y que, bueno, facilitamos el proceso terapéutico de su hermano, de su hijo, de su papá, ¿ok? Otro aspecto importante en la psicoeducación es evitar culpabilizar a los miembros, ¿sí? Ay, pues está mal o presenta esto mi paciente por culpa del papá, ¿ok? Y todavía decírselo. Tú estás mal por tu papá, ¿no? Un ejemplo. Entonces, sí hay que evitar culpabilizar, ¿ok? Otro aspecto es tener los límites bien claros. La familia no debe controlar el proceso o pedir detalles confidenciales del paciente. Nada. Por eso es que no debemos de trabajar con conocidos, incluyendo familia, ¿sí? Porque luego pasa, ¿no? Me pasó con un paciente que es conocido de una tía mía, la familia de este pequeñito, conocido de una tía mía. Digo, yo no conocía a estos conocidos de esta tía, entonces, pues sí, ¿no? Dije, pues sí los puedo atender, no hay una relación directa, ni los conozco, ¿ok? Y pues trabajamos muy bien y demás. Pues en una fiesta, mi tía, ¿cómo va? Ay, porque su mamá me cuenta, yo quiero saber cómo va. Dije, ahora que te ve en esta fiesta, te voy a preguntar. Que la quedo viendo y le digo, perdón, no tengo por qué decirte nada. Pero si yo te lo recomendé, me tienes que decir. ¿Te tengo que decir? No, no te tengo que decir absolutamente nada. Mi relación es con el pequeñito y con sus papás. Si en algún momento la mamá te llega a decir cómo va, pues ya es asunto de ella, ¿ok? Yo no tengo por qué decirte, como mi tía, cómo va el pequeñito. Entonces, hasta mi tía se enojó conmigo, fíjense, ¿ok? Entonces, no importa, ustedes siempre tienen que ser bien claros en estos límites, ¿sale? Mantener esta independencia y objetividad ante conflictos familiares, ¿sí? No podemos estar del lado de la mamá, del papá, del hermano mayor, del hermano menor. No tenemos que inclinarnos hacia un lado de la balanza.
Otra situación es la comunicación profesional, esta situación de la retroalimentación general sobre avances, sin romper la confidencialidad, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, luego le digo a los papás, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo lo ve en casa? ¿Sale? Y pues ya me empiezan a decir, no, pues ya tiene más límites, ya se controla más, ya se le bajó la ansiedad, yo veo esto, yo veo lo otro, ¿ok? Solamente así, ¿va? Indicar formas en que pueden apoyar al proceso. Con los papás de los niños, sí es más guiado, ¿ok? Con los adolescentes ya no es tan guiado, pero sí se le dice ciertas estrategias y de igual manera con los adultos, ¿ok? Ahora bien, manejo de resistencias. La familia puede mostrar negación, temor o sobreprotección. Ojo, todo esto va a depender de acuerdo también al proceso de duelo, en algunos casos, para que el paciente esté precisamente en un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que el pequeño esté en un proceso psicoterapéutico porque falleció un familiar, ¿ok? Entonces, a lo mejor la familia está sobreprotegiendo al pequeño y no lo deja ser, ¿no? Que ni salga a la calle, etcétera, etcétera. Entonces, uno no solamente tiene que trabajar con el pequeño, sino con la familia, pues, para hacerle ver que pues el niño debe de vivir, ¿sí? No importando esta muerte del familiar, ¿sí? Que se le tiene que sí guardar un luto, este respeto, ¿no? Cómo está viviendo el luto también el niño, pero seguir, porque muchas veces se quedan estancados en cierta situación familiar, ¿ok? Fíjense que en esta situación de manejo de resistencias, hace un año tuve una pacientita pequeñita de preescolar. Entonces, la mamá fue conmigo porque su nena no quería comer, ¿ok? Entonces, me dice que tomara la terapia para checar este proceso alimenticio, porque ya estaba con pediatra, nutrición y demás, y su nena no quería comer. Entonces, pues lógicamente que toda la situación inicial de la terapia, pues fue directo a la cuestión nutricional, ¿sí? A terapia sensorial, etcétera, etcétera. Pero pues la mamá me llena una entrevista, eh, hija única, y entonces en una de las actividades, pues ve todo el material y le dije, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Y me dice, ¿puedo dibujar? Le digo, sí, claro que sí. Entonces empieza a hacer de su dibujo y la niña bien participativa, hablaba mucho. Me dice, mira, estoy haciendo a mi mamá, mira, esta es mi mamá, este es mi papá. Y empezó a hacer más, ¿no? Entonces, pues yo le iba preguntando, ya, ¿y esta personita quién es, no? ¿Y este quién era, no? ¿Y por qué lo pintas de tal color? Pues me sacó a dos hermanas y luego me sacó a hijas del papá, pero hermanas de ella dos y aparte hijas del papá. Información que yo no tenía por parte de la madre, ¿no? Entonces digo, dos hermanas. Ok, entonces termina esta primera sesión y pues sí, tengo que hablar con la mamá, ¿no? Porque me había dicho que era hija única. Entonces platico con la mamá. Le digo, oiga, vea su dibujo. Le enseño el dibujo y le digo, esta es su familia. Usted me había dicho que era hija única, aquí está ella, ¿no? Usted, su esposo. Me dice que tiene hermanas por parte del papá. La mamá me dice, ah, sí, perdón, tiene dos hijas del papá aparte y viven con nosotros. Ok, ¿no? Era necesario que me dijera también esta situación. Le digo, pero ella dice que estas dos son sus hermanitas. Entonces, ahí salieron muchísimas situaciones de la mamá también y de la pequeña. Esas dos niñas que la chica, mi pequeñita paciente decía que eran sus hermanas, una sí había sido su hermana, se murió antes de nacer, ¿ok? Y la otra era una prima que ella no conoció y que se murió después de su fiesta de 15 años.
Entonces, pues yo pregunto a la mamá, ¿y cómo es posible que sepa ella de la existencia de estas dos chiquillas y por qué dice que son sus hermanas? Una a lo mejor sí, porque fue antes de que ella naciera, y fue el primer embarazo de la mamá, pero la otra era la prima. Entonces, fíjense a lo que voy. Me dice la mamá, es que la prima yo la crié como hija. De hecho, la tengo en mi casa. Yo, ¿cómo que la tiene en su casa? Sí, tiene la urna en una parte de la casa y siempre que pasamos le digo, mándale besos a tu hermana que está en el cielo. Cuando veas una mariposa es ella que te está guiando. ¿Ok? Y le digo, ¿y de la pequeñita? Dice, bueno, es que siempre le digo que gracias a su hermanita ella está aquí en este mundo, que su hermanita la envió. Entonces, cuando empecé con el trabajo más adelante con la nena, ella tenía mucha fijación con la hermanita no nacida y con la prima que ni ella conoció. Entonces, la que sí tuvimos que apoyar fue no nada más a la niña, sino a la mamá. La canalicé con una terapeuta y le dije, a ver, usted tiene primero que cerrar ciclos, concluir duelos, porque eso le está afectando a la nena. Entonces, a la niña le habían enseñado muchas fotos de la primita fallecida después de sus 15 años y le dijeron erróneamente, crece bonita y delgada como tu prima para que puedas usar ese mismo vestido. O sea, ¿cómo? ¿Ok? Entonces, sí, ahí la que tenía que cerrar y trabajar mucho era la mamá, porque por eso identifiqué en esta situación que la nena empezó a dejar de comer, porque no tenía mucho ya cuando platiqué con la mamá que le habían dicho esto, de que tienes que ser como la prima, y era la prima muy delgadita, me enseñaron la foto, era muy finita, muy delgadita, entonces le dijeron que tenía que ser como la prima para que le quedara el vestido. Entonces, ella empezó a dejar de comer, ¿ok? Entonces, fíjense todas estas situaciones que, por ejemplo, en esta situación de manejo de resistencias, en este caso, la mamá, ¿no? De duelos no concluidos, estaban afectando a esta peque, ¿ok? Entonces, sí fue mucho trabajo con la mamá, tuvo que retirar las cenizas, sí fue un trabajo muy duro que ella pasó, retirar las cenizas de su casa, ¿sí? Bueno, hasta tenía ropa de la sobrina. Entonces, sí fue un proceso muy duro para la mamá, con su propia terapeuta, en donde ya la mamá me iba compartiendo lo que iba pasando en su proceso y pues donaron ropa, la urna de la sobrina pues la llevaron al panteón donde habían comprado pues el espacio y si vieran cómo la nena empezó a fluir, claro que sí, con la terapia también, ¿no? Terapia sensorial, visitas al nutriólogo, apoyo también alimenticio, ¿no? De vitaminas, alimentos que le dieran hambre, que le produjeran hambre. Entonces fue un trabajo multidisciplinario entre el pediatra, la nutrióloga, la terapeuta de la mamá y yo, para que la nena pudiera empezar a comer otra vez. ¿Sí? Ok. Otra situación del manejo de resistencias es el terapeuta debe de contener, validar y reencuadrar su participación. Cuando nosotros vemos necesario el reencuadre terapéutico, pues lo tenemos que comentar, por ejemplo, a los tutores, ¿sí? Y la coordinación interdisciplinaria, que es, por ejemplo, el caso que les mencioné, en donde estábamos conectados, pues, diferentes especialistas para poder apoyar al paciente. Muchas veces se trabaja con las escuelas, con los médicos, con psiquiatras o con otras figuras relevantes del caso. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, hasta con el nutriólogo, ¿sí? Con otros especialistas para poder avanzar en el caso de nuestro paciente, nuestra paciente. Y después ya viene estar siempre con autorización del paciente o sus tutores, siempre este trabajo, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo trabajo la terapia sensorial, sí les comento a los papás antes, ¿no? La próxima semana vamos a trabajar situaciones sensoriales, por favor venga con una ropita que se pueda ensuciar o tráiganle un mandilito en donde no importa que se ensucie,
porque vamos a trabajar diferentes objetos, diferentes alimentos, para que no haya ninguna complicación, ¿sí? A las niñas, por ejemplo, hay veces que les pido cabello recogido, ¿ok? Entonces, sí es importante esta situación de trabajar en conjunto con los papás en, por ejemplo, situaciones así, ¿ok? ¿Dudas, preguntas sobre toda esta situación de relación con la familia? Porque pues con esta situación pues vamos concluyendo este apartado. Entonces me gustaría saber si hay preguntas, inquietudes sobre el trabajo terapéutico, cómo ustedes pueden abordar a sus pacientes, a sus alumnos y pues esclarecer dudas en este momento. Por eso deje un poquito más de tiempo por si surgían situaciones. Blanca dice que no hay ninguna pregunta. Gracias. ¿Alguien? Yo también considero que todo ha sido bastante claro y gracias por la didáctica para trabajar.